Sergio Busquets decidió no continuar una temporada más en el Fútbol Club Barcelona y Xavi pidió un mediocentro de élite. Se nombró a Kimmich, se nombró a Zubimendi, pasamos por Rubén Neves, por Amrabat y estamos acabando en Dani Parejo o sobre todo Oriol Romeu. ¿Quién será el mediocentro del Fútbol Club Barcelona? Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Sed todas y todos bienvenidos aquí al Estadio Johan una vez más, con unos cuantos problemas en el micro y en la audición de nuestro querido Iván Fernández. Por fin podemos grabar. Bienvenidos al amateurismo entrañable. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, pero yo pensaba que ibas a cortar lo otro, coño, que había quedado una primera parte muy buena. No, Pero hombre, claro, pues no sé. lo otro lo cortamos, es decir, no tiene, No, lo otro lo puedes poner no al final del recupera. vídeo a forma de crédito, por si alguien me entiende, es capaz de descifrar lo que digo. Nada, por resumir un poco, ¿eh? Estaba hablando de los capitanes, que son todos unos sinvergüenza, pero que me parece aún más. Ya está. Si quieres, vamos a... Lo creo que lo resumí bastante bien. Sí, yo si quieres, vamos a ponerlo también un poco en el parecer de todos. Básicamente, Piqué, se habla a veces de que perdonó dinero, yo no estoy de acuerdo, es decir, si tú renuncias a una parte de tu contrato, es decir, una cosa es atracar al club y otra perdonar. Perdonar para mí es si tú acabas contrato, por ejemplo, en la 22-23 y renuncio a media parte de ese contrato porque el club está en mal estado, aunque la juegue. Claro. Vale, eso sí, eso estás perdonando, estás reduciendo tu salario. Pero cuando tú dejas de cobrar un dinero en el que tú no vas a ser partícipe, estás llegando a un acuerdo de rescisión, para entendernos. Es decir, Claro, no estás sí. perdonando nada, estás acordando una rescisión. Piqué, básicamente su rescisión es cero. Yo no ofrezco nada al club, el club no me paga nada a mí, cero, pero no hay perdón, no hay nada que al club le sume. En el caso de Jordi Alba, se habla de que ha perdonado 60% de su contrato de la 23-24. Para mí no es perdonado, para mí ha ganado un 40% de un contrato que no va a disputar ni un minuto, es decir, ha acordado una rescisión de contrato, es decir, no ha perdonado nada. Al revés. Nos ha birlado un 40% de un salario que no vamos a poder disfrutar de él. Es decir, esto es una realidad. Con que el tema de Jordi Alba también, que hay parte de la prensa, que evidentemente toda la prensa queda muy poca prensa ética y honesta y mucha prensa pues lo que hace es si tengo buena relación con Jordi Alba lo voy a vender como un perdón, si tengo mala relación con Jordi Alba lo voy a vender como que nos ha sableado un 40% de un salario que no va a poder estar en el club presente. Esto uno. Y Sergio Busquets lo que ha hecho es cumplir sus años de contrato siendo titular, es una realidad, no ha estado en el banquillo pues para entendernos como una parte de Piqué o como algo más ilustrativo como lo que hizo Marcelo en el Madrid, pero Busquets ha estado hasta el último día siendo titular y se ha ido. Quizá lo más reprochable, una, que nunca ha hecho una reducción considerable del salario y dos, que cuando el club le ha pedido que continúe porque tiene problemas para fichar, quizás una temporada más para que no tuviéramos el quilombo del que vamos a hablar ahora, pues ha decidido irse al Inter Miami que le den por saco al Fútbol Club Barcelona. Esta es la realidad. ¿No? Para mí, o sea, para mí es que lo hemos estado hablando antes, lo que pasa es que, bueno, se ha cortado. Lo de Busquets me parece el top. Xavi se fue cuando pensaba que ya no podía ser importante. Tenía a Rakitic al lado, en fin, la veía como iba a la tostada y tal. Iniesta también se fue. Quizás le podría haber durado un añito, 2 añitos más, pero no se fue en un momento tampoco tan delicado. Eh, Luego se fue Messi porque no lo pudimos inscribir. Bueno, pues es la dura realidad. Y bueno, finalmente Luis Suárez, no lo cuento como canterano, pero necesitábamos que saliese y se fue, porque ya restaba mucho. Jordi Alba necesitábamos que saliese y se fue, pero no contaba mucho, porque ya le había comido la tostada Valde. Sin embargo, Xavi sí necesitaba a Busquets. En parte porque creo que algo dentro de Xavi sabía de que no iba a poder fichar un pivote top. O sea, tú salías al mercado y que te pueden encontrar Rodri totalmente inalcanzable, Kimmich totalmente inalcanzable, ¿quién es? Declan Rice, que le va a costar 100 millones de libras al Liverpool. Al final te irías a buscar y dices, que no, es normal, no tengo nada. O sea, voy con 20 euros, no puedo comer en un restaurante de Michelin. Lo siento.
Que sí, que me hace falta, bueno, pero te va a tocar comer donde pueda. Busquets dijo que no, que él se va el Inter de Miami con su amigo Messi, cosa que tenía ya palabrado de hace mucho tiempo. No me creo que lo de Messi sea de un día para otro ese cambio de opinión. Son unos sinvergüenza todos. A mí, la verdad, se me ha caído un poco tanto Messi como bueno, sí, el único que se me ha caído un poco es Messi porque de esta gente sabía que era unos sinvergüenza, pero de Busquets ya ha sido el colmo. Lo siento, ha sido el colmo. Ha estado unos 4 o 5 años sub. Por un lado estaban los que decían que los arrastraban, por otro lado decían que era la quinta maravilla, pero claro, era el diamante envuelto en un papel albal, o sea, no podía brillar. Pobre, que no puede brillar, el diamante no puede brillar, pobrecito. Con lo cual, a mí me parece que ha sido el peor de todo. Ha sido el peor de todo. Probablemente no se le recuerde todas estas desfachateces, pero para mí, de todos los capitanes y de toda esta generación histórica, es el que peor se ha portado con bastante diferencia. Porque no olvidemos, no ha dejado tampoco la selección para estar más descansado. Ha aprovechado y prácticamente lo ha dejado todo de golpe. Fútbol élite y fútbol selecciones. Lo siento, cuando su querido amigo Messi se ha ido, él ha dicho, pues mira, ya que pasa el tren por Valencia, lo cojo y me voy. Pues venga, a tomar por culo. Ya está. Sí, a mí el tema deportivo de Busquets sí que quizás estaba en la corriente de Busquets iba por un lado y el club en ese momento decidió ir por otro, es decir, que digamos que penalizó sus defectos el propio club en el camino que llevó. Mm, pero sí que te puedo entender en el tema de la renovación, que quizás un año más de renovación, visto cómo va evolucionando el mercado, que ahora hablaremos, hubiera sido conveniente. Y además ahí sí que le pedían una reducción de salario, que ahí se hubiera visto un poco, pues por ejemplo lo que ha hecho Sergi Roberto, que puede parecerte mejor o peor, pero Sergi Roberto está cobrando mucho menos de lo que tenía en su anterior contrato, aunque su anterior contrato estaba fuera de mercado, como posiblemente el de Piqué, el de Sergio Busquets y el de Jordi Alba. Todos. Sí. Para mí, feo, pues que ningún capitán haya hecho una rebaja de salario importante, que eso hubiera permitido al club salir del pozo. Ya sé que es fácil decirlo desde aquí, y más cuando a lo mejor el club arranca palancas y fichas a Lewandowski, fichas a Koundé y quizás piensas, ¿por qué me voy a rebajar yo cuando están viniendo salarios por encima del mío, posiblemente, o salarios y amortizaciones por encima del mío? Quizás es un debate que no tiene fin, para entendernos, pero quizá la renovación o alguna muestra, algún detalle más sí que hubiera servido para no tener esta sensación agridulce en su salida. El tema de sus sustitutos, se ha hablado mucho desde que llegó de Frenkie de Jong, parece que eso no es una realidad, aunque ahora se está reestructurando un poco el centro del campo. Y el mercado de fichajes, Iván, comenzó con Kimmich, con una pedrada que tú has comentado anteriormente de Mundo Deportivo sobre todo, con Ferran Martínez a la cabeza, diciéndolo de Kimmich. Desde el inicio parecía una absoluta locura poder acceder aquí. Estamos hablando de que el Bayern acceda a vender. Dos, se accede a vender a qué precio, porque estamos hablando de que yo creo que se va a ir a 80 millones mínimo. El salario que incluye Kimmich, es decir, es una absoluta barbaridad cuando estamos viendo cómo está operando el club, ¿no? Y luego la otra opción preferida de Xavi, del entrenador, es Martín Zubimendi, que quizás el salario sí que hubiera sido mucho más ajustable a lo que es el club. El precio de salida de 60 millones estamos viendo que hubiera sido muy difícil de encajar, muy difícil, y no sé si incluso utilizar la palabra imposible, pero también te encuentras con el escollo que la Real Sociedad ha entrado en Champions, el jugador quiere participar en Champions con la Real Sociedad y da toda la sensación, por gente que hemos hablado cercana al club Churi Ordin, que Martín Zubimendi lo que quiere es estar un año más en la Real Sociedad y que el año que viene ya veremos. Es decir, para eso hizo la renovación y tienes toda esa sensación de que aunque tuvieras el dinero, muy posiblemente te hubieras encontrado con una negativa. Entonces, las expectativas comenzaron en Kimmich como un absoluto pepino y hubiera cambiado el club por completo. Pasábamos a un Martín Zubimendi que, bueno, que como estilo y como apuesta de futuro a muchos les podía gustar, pero vamos bajando en el escalón. El tema de Martín Zubimendi, Iván, para la temporada que viene, si el club pudiera operar con normalidad y el jugador ya está disponible, la Real Sociedad haga o no buen papel en Champions, se clasifique o no en Champions, ya la ha disputado, ya ha cumplido, ha quemado esa etapa en su club.
si estuviera disponible, ¿tú crees que el club debería apostar por él? ¿Te gusta? A mí es que una pedrada que yo dejé y que yo sigo manteniendo es que sí, Barcelona va por un low cost, como parece que va, una especie de Oriol Romeu, que bueno, está por ver si la temporada la hace de titular o la hace como un jugador que entra y sale, que creo que es lo que acabará haciendo. Me parece un muy buen fichaje, o sea, a mí un futbolista me encanta, pero obviamente no es el perfil top que pidió Xavi, eso es normal. Y con este perfil se me viene un poco a la cabeza lo que yo estuve pensando en mi mundo interior, que era el de, el de Kimmich. Porque al final Kimmich no te lo van a vender este año, es normal. Pero claro, le quedan 2 años de contrato. El año que viene le quedará uno. Si Kimmich te dice que no va a renovar bajo ningún concepto, ahí entramos a lo mejor en la disyuntiva de hacer un caso Lewandowski. De he cumplido ya mi ciclo en Bayern y me voy. Venderme ahora pues, o me voy libre el año que viene. Y le hacen un cross o le hacen un Lewandowski y bueno, ahí ya tú, por lo menos, aunque te tiran mucho dinero, tienes posibilidades si tienes el dinero de ficharlo. Que para mí creo que sería la opción ideal. Luego, claro, el año que viene se te desbloquea también la carta Zubimendi. Pero claro, teniendo Zubimendi y Kimmich en el mercado, dice, ¿me gasto 80 millones por Kimmich o 60 por Zubimendi? Que sí, que los salarios van a ser totalmente diferentes, pero al Claro, final Kimmich me parece un jugador de un escalón superior, muy curtido en Champions, si no recuerdo mal, tendría 29 años el año que viene, le queda todavía, probablemente de sus 100 le queda sus 50, 60 o 70 mejores partidos. En fin, el año que viene, si hay pasta, creo que la apuesta debería ser Kimmich. Como la, la, normal, ¿eh? Porque Barcelona la, siempre tiene que aspirar a los mejores. La diferencia que no mínima es que posiblemente el traspaso de Zubimendi sean 60 e incluso a la Real Sociedad a lo mejor con algún jugador o alguna inclusión de jugadores puedas rebajar esa cifra. Eso podría llegar a ocurrir porque algún jugador del Barça puede ser interesante para la Real. Entonces, incluso podría reducir el coste. El Bayern no le vas a reducir el coste porque no es muy difícil hacer un intercambio con el Bayern. Yo creo que eso es una realidad y yo creo que se va a acercar más a 80 que a 60. Entonces ya estamos hablando de que casi serán 10, 20 millones más el coste de traspaso y luego posiblemente el salario de Kimmich se acerque más a los 20, 25 millones por año. Estamos hablando de millones brutos, que es lo que va a pagar el club. Y Zubimendi, pues a lo mejor incluso se te puede adaptar a entre 3 y 8, perdón, entre 5 y 8 brutos. Puede 108 bruto adaptarse. ni de coña. No, 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 no. con ascendente puede Si, ser, ¿eh? si, viene, si Zubimendi viene pagando cláusula hace un año medio bueno y juega Champions, yo creo que por menos de 10, 12 millones brutos no viene el pavo este. Bueno, pero estamos 5 o hablando, 6 netos. 5 o 6 sí, netos, sí, sí, lo normal. puede ser lo que comentas, aunque también puede ser que el primer año le pongan, al pagar cláusula, le bajen un poquito el salario y luego lo hagan ascendente. Esto puede ser, pero vamos, estamos hablando que es mínimo la mitad del salario de Kimmich, mínimo. Y si no más, que yo creo que sería más de la mitad del salario de Kimmich. Es decir, que la diferencia es muy bestia. Y también lo único bueno que veo yo al no fichaje de Zubimendi, quizá esta temporada, es que te aseguras a medirlo a la Real Sociedad como que tendrá esta temporada el objetivo de volver a entrar en Champions y además competirá en Champions. Es decir, que quizás si pagas la cláusula la temporada que viene, digamos que aseguras más certeza. Ya sé que es difícil, ¿eh? Porque es un jugador muy joven, Hmm. pero quizás esta temporada te hace ver a Zubimendi como una realidad y que no vas a cometer un error si activas la cláusula. No sé si me lo compras. Sí, a ver, lo de Zubimendi yo creo que ya todos sabemos lo que es, lleva varios años demostrando. Sí que es verdad que este año ha sido un poco el de explosión y ficharlo el año que viene, si se consolida y sigue jugando al mismo nivel o incluso superior, bueno, pues ya dice, estoy totalmente seguro, este es mi fichaje. Uh -huh. También, si se consolida, él te va a pedir más, Uh -huh. normal. Al Nada, sí, final, sí. un poco lo comido por lo comido por lo servido. Y en esto del fútbol, pues como todo cambia tantísimo, pues vete tú a saber si el año que viene nos sale otro, yo qué sé, Correcto. otro Sí, sí. pepino de estos así raros. Que Zubimendi tiene 24 años y lo que haga son 25, ¿ves? Sí, Que es sí. una edad que empieza ya a entrar en la madurez. Sí. Una edad ideal para fichar a un futbolista, eso sí que es verdad. Pero si tienes acceso a Kimmich, yo iría por Kimmich, la verdad. También el problema de Kimmich es que posiblemente si se ponga en el mercado se inicie subasta y la subasta van a ir
los equipos más tops. Eso yo creo que es una realidad también. Claro, sí, Y sí, con, normal. y con Zubimendi, aunque haga un temporadón increíble en Champions y en Liga, el precio es el que es. Y si lo consigues reducir, lo vas a conseguir igual, haga buena, mala o mediocre temporada. Es decir, básicamente si la Real accede a intercambio de jugadores, pero el precio es 60. Y la otra cosa que tienes ahí con esta opción es que Zubimendi quizás es un jugador que por estilo quizás encaja en menos clubes. Entonces tienes menos clubes que se añadan a la subasta. No sé si me explico. Es decir, que quizá a lo mejor en perfil Hmm. Premier quizá ya no es tan apetecible, quizá el Real Madrid está por otros asuntos y entonces quizá te quedas tú No, como es que yo creo que el tema del pivote está un poco capado en los clubes élite. Al final, si se le va a Kimi al Bayern de Múnich, no me extrañaría que apostase a lo mejor por Zubimendi incluso. Porque al final, fuera de los grandes que pueden meterle mucha pasta, pues bueno, al final el Manchester United tiene a Casemiro, el City tiene a Rodri, el Arsenal pues tiene a Declan Rice, el Madrid tiene a Tchouaméni, que ha sido su apuesta. En fin, como que está un poco, las grandes potencias tienen su parcela un poco cogida, ¿no? Pues el PSG creo que ha fichado al pavo este también que le ha costado una pasta, al Martín Ugarte, ¿no? sí, al O uruguayo del Sporting, sí, sí. Martín sí, Ugarte. con lo cual dice, realmente sí, que el City puede decir, oye, pues meto a Kimi acompañando a Rodri y tal, pero para ellos quizás no sea una necesidad imperiosa. O el año que viene quizás necesiten algo más o algo arriba o vean necesidades que al final la manta se les va quedando corta por aquí y necesitan meter por allí. Sí. Vale, pues de Kimmich y Zubimendi pasamos a lo que sonaban en aquel momento, que eran Rubén Neves, que acabó en Arabia Saudí por 55 millones, que ya sabemos que era una operación un tanto dudosa, que ahí se podía incluir a Ansu Fati, operación de Jorge Méndez, operación por la que apostaban quizá más la directiva, no sé hasta qué punto esto a veces es cierto o no en los medios, no lo tengo muy claro, pero se decía que Laporta apostaba por este movimiento y también incluso Deco, y se pasó también el tema de Amrabat, dos jugadores quizá de un perfil diferente a Zubimendi y Kimmich, digamos Mm. más físicos, generaban muchas dudas entre la afición, yo creo. Amrabat se hablaba de 20 a 30 millones, quizá más tirando a 30 millones. Eran quizás un coste menor, bueno, al final Rubén Neves salió por 55, pero eran un coste menor a lo que podían ser Kimmich y Zubimendi, generaban evidentemente mucha más controversia y al final da la sensación que no se va a fichar, bueno, a Rubén Neves seguro que no y a Amrabat veremos, pero en principio no se va a fichar a ninguno de los dos, ¿no, Iván? No. Sí, sí, que nos parece que la apuesta va a ser totalmente low cost y ahí, bueno, ahí el único que me encaja es Oriol Romeo. Pues Que vamos al con ello, final, Iván. Oriol Romeo, 8 millones de euros. Dicen que intentarán rebajar la cláusula, incluyendo, por ejemplo, a Stanis Pedrola en cesión. Ahí estarán intentando hacerlo de una manera. También, si pagas una cláusula de rescisión, el montante es total, es al momento. Entonces, hay veces que esto se ha visto mucho, que hay clubes que incluso pagan más que la cláusula para poder pagar a plazos. Bueno, hacen alguna jugarretilla. El Barça va a estar en, no va a estar en disposición, creo yo, de querer pagar el montante total. ¿Te cuadran este Oriol Romeo? También se habló de Dani Parejo. Esta opción low cost, además veteranos que digamos que creo, ahora lo hablaremos, que no van a tapar a canteranos porque van a estar aquí un año o dos a lo sumo. Incluso si el canterano tira la puerta, pues lo dejas en opción residual. De los dos entiendo de Parejo y Oriol Romeo que te cuadra más Oriol Romeo por lo que me dices, pero explícame un poquito de ambos. sí, a mi pareja siempre me ha gustado mucho, pero a día de hoy yo no apostaría por Parejo. Que si viene, oye, pues buena opción. El Villarreal ha dado una temporada con Setién bastante buena, incluso como pivote. Es quizá otro tipo de pivote, más lanzador, más menos como Oriol Romeo o como incluso como Busquets. Pero a mí personalmente me gusta mucho Oriol Romeo. Yo soy un enamorado suyo desde siempre, desde que salió de la cantera. Sí que es verdad que su carrera parece que se ha quedado algo más corta de lo que yo preveía, pero a mí me parece una muy buena opción. Muy, muy, muy buena acción. Defensivamente es un update tremendo. Obviamente no le vamos a pedir que pase y que tenga la inteligencia de Busquets, porque de eso va a haber poco en la historia del fútbol. Pero defensivamente sí me parece un update bastante, bastante grande. Pero bastante grande. Tanto en área
Al final, por arriba el tipo es buenísimo, como en campo propio por arriba, e incluso cortando balones, defendiendo, cayendo a banda. Es un perfil mucho más físico defensivamente. Quizá al Barcelona tampoco le haga mucha falta que haya un tío que suba arriba y te robe un balón, porque ya tendrá otros futbolistas y por eso a mí defensivamente me parece un udate. Luego, como la acompañe el equipo y lo corto que se quede cuando hayan presiones altas y el tipo no se pueda girar y tal, ya eso va a depender del entrenador, que ya sabemos que no es una máquina elaborando salidas de balón, pero oye, quizás este año da con la tecla. Os puedan ayudar Gundogan, Pedri, Frenkie de Jong, en fin. Creo que de los fichables probablemente sea lo mejor. Yo estaba ahí entre Oriol Romeo y Guido Rodríguez. Y claro, si Oriol Romeo te cuesta 5, 6 o 7 millones y Guido Rodríguez 20, 25, pues el dinero que hay es el que hay. Lo Sí, siento. eso está claro. Y luego también Oriol Romeo tiene el componente una de haber lidiado en competiciones de alto nivel y en grandes equipos, vestuarios complicados, para entendernos, en situaciones críticas. Luego en el Mm, Southampton ha sido dueño y señor y cuando se fue pues, defendieron, que también mucha gente habla del impacto de su salida de allí. Luego también por el tipo de persona que parece que es, creo que es un tipo guay para tener en un vestuario y además tiene un pinta de poder instruir bien a los más jóvenes y mm, de poder ser una especie de líder también, que el Barça ahora, pues esto creo que va a ser importante, se ha quedado sin sus principales capitanes, que a algunos les puede gustar más o menos su manera de actuar, pero es una realidad que se ha quedado sin estandartes, ¿no? Y ahora habrá que ver, que creo que todo tiene ese camino, como Araujo se expone como líder, Ter Stegen, Frenkie de Jong, propio Gundogan, Lewandowski, tienen que asumir papeles de liderazgo que yo creo que el equipo tiene muchos, que es una de las cosas que creo mm. que está haciéndose bien. Creo que, por ejemplo, en el Barça de Rijkaard creo que había muchos líderes, aunque también había muchos egos. Creo que en este equipo actual hay muchos líderes y menos egos. Es decir, que creo que la gestión del vestuario en ese sentido puede ser bastante sana y además Oriol Romeu en este sentido creo que podría sumar mucho. Entonces yo creo que de los fichajes low cost que han sonado, Oriol Romeu me parece muy bien. La verdad es un jugador que me parece muy Sí, aceptable. Luego está la a opción mí que casi se que me habla. parece también mejor. Sí, yo bastante contento y luego si se consigue por una cifra inferior a los 8 millones, quizá 5 millones, le haces un contrato de 2 más uno por decirte algo, que encima al final Hmm. el impacto de amortización es mínimo. Convencido también que por la manera de ser no se va a tirar muy para arriba con el tema del salario, es decir, que creo que No, va para él esto es un regalo totalmente inesperado. Al final, correcto. su carrera ha ido decreciendo, ¿no? Pasa de un Chelsea, pasa al Southampton, si no recuerdo mal, aunque hay por ahí otras paradas previas, y luego se va a un Girona en el que sabe que es un proyecto bonito y tal, pero es un proyecto humilde. Y Sí, pasar de un Girona a un Barcelona, aunque sea de reserva, al final dices, yo, eh, me pague lo que me paguen, me va a pagar más que en Girona y voy a estar en el puto Barcelona. O sea, que es mi casa, que es la que sigo canterano, y bueno, si y me el, puedo es- retirar aquí o no, y el, a ver, sí, que me den lo que sea, Y el por así escaparate decirlo. que eso supone, como lo hemos visto pues, en otros canteranos ahora que han vuelto, como Adama o Bellerín, de decir, ostras, vuelvo al Barça, si sale Hmm, bien, sale muy bien, claro. Oriol Romeo creo que viene en unas condiciones diferentes a nivel deportivo, porque en el Girona ha sido de los mejores mediocentros de la liga, es decir, no viene de bajada total, es decir, que está en un nivel muy bueno. Y luego lo que tú dices, los jugadores de esta edad, veteranos, a veces tienen dos opciones, o hacer el último atraco, sea donde sea, sin importarte el cómo, o volver a casa. Él ha vuelto a Cataluña, ha vuelto al Girona, bueno, ha venido al Girona, hmm, es decir, que se da a entender que es un jugador que en ese sentido está más dispuesto a ofrecer un buen fútbol y estar cerca de su zona de confort, que no encima, ya estando fuera de casa, como era Chelsea o Southampton, pues de haber aceptado una oferta en un país exótico y haber pegado un atraco, que podía claro. haberlo hecho Sí, sí, es lo con casi normal. total seguridad. Sí, claro. Luego se te abre un escenario que está hablándose últimamente, que dicen que Deco y Mateo Alemán están apostando mucho para que Xavi entre en razón, digamos, y acepte la continuidad de Nico González. Nico González parecía que iba a salir cedido. Se habla, por ejemplo, del Real Betis. Básicamente se dice que Xavi, no tengo claro la confianza que tiene a nivel de Nico como futbolista y dos, por lo que se dice, tiene muy poca confianza en Nico como pivote.
En Valencia no ha ejercido mucho de pivote, ha ejercido más de interior. En el Barça yo creo que los partidos que ha disputado como mediocentro único tampoco ha sido su posición más recurrente, creo que también ha sido más como interior. ¿Crees que las dudas son reales? Es decir, ¿crees que el Nico pivote es más un imaginario de la masa social que no una realidad? No, porque ha rendido ya. Y si ha rendido con Pimienta, para mí Pimienta tiene bastante conocimiento futbolístico. Probablemente bastante más que Xavi. Eh, por eso, a mí la cesión de Nico, una buena cesión en el Girona me encaja, me podría encajar en Las Palmas, me parecería genial porque haría demostrar que, bueno, si vale como pivote va a valer, y si no vale como pivote, oye, pues han vuelto a apostar por ti, no vale, o por lo menos no estás preparado aún, es normal que no apostemos por ti. Si viene Oriol Romeo, a mí no me termina de encajar Nico en plantilla. No como pivote reserva, sino como en plantilla. Porque al final estamos hablando de que si viene Oriol Romeo, lo mismo no es ni titular en las grandes noches Oriol Romeo. Ya. A mí, Que, oye, a mí que puede ser, ¿eh? el único encaje que tengo con Nico si viene Oriol Romeu es si sale Frank Kessie. Es decir, si sale Frank Kessie, yo creo que se te despejan las dudas porque dices, bueno, me queda Nico que puede encajar como si hago el cuadrado en la base, si hago el 4-3-3 me puede encajar en el interior que me haría que sí, además también tiene la parte física que podría tener que sí, quizá no tiene la parte tan de llegador, pero bueno, perdonarme, pero los números de que sí con el Milan pues estaban muy inflados por los penaltis y lo hemos visto que no es un llegador como Paulinho, para entendernos, Frank que sí. Es decir, sus cifras digamos que no eran ese nivel de goles que se vio en Italia. Entonces, yo si sale que sí, creo que podría tener un encaje Nico en plantilla. Si sigue que sí, tengo muchas dudas. Y sí que lo que tengo claro es que Xavi quiere sí o sí un pivote, digamos, entre comillas, de verdad, de garantías. Aunque no sea ultra élite, para él yo creo que Oriol Romeu dice, vale, pues dámelo un año o dos hasta que podamos desencajar estos tuertos, ya sea con Zubimendi o con algún canterano que tire la puerta abajo, pero dame un pivote. La única opción que yo le veo a Nico, que luego seguro que vendemos a que sí, y al día siguiente cedemos a Nico y se recupera este vídeo. Es lo que me parece más probable. Que a lo mejor el Girona te rebaja de 8 a 5 millones o a 6 millones y le cedes a Nico y a Stanis, por ejemplo. Es que me parecería un escenario que digo, es que normal. Que te deje a un por 5 o 6 millones y tú le cedes a cambio a Nico y a Stanis. ¿Y tú lo verías una buena operación? Es decir, que venga Oriol Romeu un año o dos, bueno, sería un contrato de 2 años, entiendo, mínimo, 2+1, tiene toda la pinta, tipo Íñigo Martínez y compañía. Y que se vaya Nico a Girona y que lo puedas ver cómo evoluciona. Pero es que a mí me da la impresión que las cesiones que vamos a ver de Nico, los entrenadores donde lo reciban, va a jugar de interior. Me da esa sensación. Por eso No creo lo que, sé. creo que las cesiones en clave Nico tienen poco sentido porque no va a evolucionar en el puesto único que puede ser importante en el Barça. A ver, Entonces, si lo cedes a Las Palmas, lo mismo Pimienta lo vuelve a colocar de pivote. ¿Quién sabe? yo ya lo veremos, ¿eh? Ya haremos un vídeo más adelante de si Nico sale cedido, si alguien apuesta por él como mediocentro. Pero yo a día de hoy tengo dudas. Entonces, la única ecuación que me sale para que se mantenga en el Barça es que te quedes sin que sí y digas, bueno, es una buena opción, porque me va a sumar tanto en el interior como en el pivote, si fuera necesario. Y además va a entrenar pues con Oriol Romeu, va a entrenar con Frenkie, va a entrenar con Gundogan, todo eso es sumar, yo creo. Pero si no sale que sí, yo creo que lo tiene muy complicado porque yo creo que Oriol Romeu o alguien que aparezca luego en el mercado, otra opción más barata, más low cost, pues creo que va a ser así. Quería comentarte, Iván, el tema canteranos. Si, por ejemplo, llega Oriol Romeu, la otra opción es que ese centrocampista extra pues lo ubiques con un canterano. Es decir, los minutos que puedas sumar ahí, ya que sé, en Copa del Rey, en partidos más residuales, en estos partidos de Champions, vayan apareciendo canteranos. Hay básicamente dos opciones.
por edad entiendo que Casado sería la primera opción, que tiene 19 años, y luego la otra opción, que por ejemplo ya lo vimos en el viaje a Japón contra el Vissel Kobe, y que creo que el club es el que más está mimando, es el que creo que tiene más proyección de llegar al primer equipo, es Pau Prim. Explícame un poco cómo los ves a ambos y si crees que pueden ser alternativas a corto plazo. La de Casado me ha parecido fascinante, pero no me parece ese futbolista especial. Que tú digas, hostia, es que este se veía venir. Que lo mismo sí, ¿eh? Lo mismo empieza a jugar y dices tú, uff, qué fundamento está sacando este tipo. Luego, Pau Prince se ha destacado mucho y siempre ha sido una apuesta, siempre se ha hablado mucho de él. A mí personalmente no me termina de llenar tanto, o sea, no es un futbolista que tú digas, joder, tío, este sí, este es probable que llegue. En el último torneo, el torneo de selecciones que hizo, me pareció que hizo muy buenos partidos, pero claro, se le queda un poco el regusto de hacer muy buenos partidos, pero no es ese elemento diferencial como a lo mejor podías ver en la Yamal, por ejemplo, o en otros escalón. Podías ver en Pau García, por ejemplo, que tú decías, hostia, este tipo de lo bueno. Claro, como la Yamal no te lo voy a exigir, porque esos son, como yo suelo decir, niveles Ansu, Gavi y tal, pero claro, que se vaya un poco al nivel Pau García sí te lo puedo exigir. ¿Sabes lo que te digo? Y a mí no me dejó esas sensaciones. Que oye, probablemente me equivoque, pero que sí, que es muy bueno, el niño es muy bueno y sobre todo es muy joven, porque al final no deja de tener 16 años. Pero que con 16 años tú seas el pivote titular del Barcelona, para eso tienes que ser muy, 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 muy bueno. Un estilo al del PSG, el Zaire Emery este, y no lo es. Salvando muchísimas distancias no lo es. Lo siento, no lo es. Sí, porque Y Casado es que es más maduro. Casado ha hecho una temporada con el Barcelona B, que el Barcelona B ha sido lo que ha sido, un muy buen equipo, pero la plantilla fue la que es. No se le podía pedir muchísimo más y la verdad es que ha hecho una temporada impresionante. Pero claro, no me arroja ese destello, esa cosita de... Sí, el Barcelona es un restaurante de que sí, que en el restaurante de tu pueblo pones una hamburguesa que dice que yo aquí viene cualquiera y se chupa los dedos, pero esa hamburguesa no cabe en ese restaurante de élite quizás. Para que quepa en ese restaurante de élite tienes que ser ya, creo que tienes que ser otro nivel. Eh, recordemos, porque mucha gente cuando se habla de estos temas dice, hostia, pues Guardiola cuando llegó, pues cogió a Busquets y lo puso a jugar. ¿Y por qué no Xavi mira a un canterano? Por ejemplo, comparando con Pau Prim, tiene 17 años, Busquets cuando juega la primera temporada, la irrupción en el Barça, tiene 20, son 3 años de diferencia, que eso mm, me pueden decir que es una excusa, pero en esas edades se nota y mucho. Y luego recordemos también que la irrupción de Busquets se hace acompañado de Yaya Touré. Es una temporada que sí que es cierto que Busquets juega mucho, juega 32 partidos, tengo aquí apuntado, 23 de titular, pero muchísimos partidos de alta exigencia los sigue jugando Yaya Touré. Me acuerdo cuando hicimos el vídeo con Busquets, que hicimos un vídeo, digamos, homenaje a su retirada con Culé de Chamberí, yo expliqué como que tiró muy la puerta abajo y ya desde la primera temporada fue muy importante, que lo fue, pero sí que en comentarios hay un compañero que ahora no recuerdo el nombre que nos comentó sí, pero en los grandes partidos de Europa, en los grandes partidos, siguió siendo Yaya Touré de titular. Entonces, esa opción quizás ahora pues no la tienes, quizás ahora lo arrojas totalmente a los leones porque no tienes un Yaya Touré que diga tranquilo, espérate, No, octavos de Champions, juego yo. y ya no es eso, ya es que Busquets nació un poco por la confluencia de muchos factores. O sea, Busquets ni es Xavi ni es Iniesta que hubiese llegado estuviera quien estuviera. Pep Guardiola lo tuvo en el B, si no recuerdo mal. Uh -huh. Era un perfil que le encajaba perfectamente y claro, estaba rodeado de absolutamente maravillas. Estaba con Xavi, estaba con Iniesta. Te hacía la vida totalmente feliz. O sea, él se dedicaba a hacer lo que mejor se le daba. No sé, Potenciaba eres virtudes. un, eres un 5, un 6 o un 7 de media, por ponerte un ejemplo, pero claro, haces una cosa que es un 10. Y resulta que en el mejor equipo de la historia necesitaban esa cosa que tú hacías como un 10. Claro, es un poco la confluencia de todos los astros.
En este caso no, en este caso no todo va tan rodado, no todo es tan perfecto, no todo es tan maravilloso, no todos tus compañeros son tan absolutamente élites. A ver, es que todo se dio el contexto para que Busquets pudiera jugar y Busquets pudiera ser lo que fue. Yo estoy convencido de que Busquets sale en esta época y probablemente o no llegue o simplemente le costaría mucho llegar y no sería el Busquets que hoy recordamos. Estoy totalmente Sí. seguro. Aparte, sumamos que es cierto que Guardiola tuvo una valentía bestial en la hora de sacarlo y a la hora de gestionar, supongo que el ego de Yaya Touré, decirle, pues mira, pues va a estar unos cuantos partidos en el banquillo porque ha salido este chaval. Eso hay que hacerlo, cosa que es verdad que en Xavi a día de hoy no lo vemos. Es decir, no vemos que apueste por un canterano claramente cuando quizás dijeras, hostia, esto es obra de Xavi únicamente porque otro no lo hubiera hecho. A día de hoy no lo vemos. Sí que es verdad que ha sentado a Alejandro Valdés, que quizá cuando él lo recogió no era titular indiscutible, ahora sí que lo es, pero quizás era una cosa bastante fácil de hacer, porque el chico ha tirado la puerta abajo y Jordi Alba pues ya estaba de bajada, es decir, que no, que también gestiona lo de Jordi Alba, que mucha gente, una de las críticas más feroces hacia No, Xavi era, para mí eso me parece muy top, ¿eh? Eso en Xavi sí, me parece muy claro, top. Darle tantísimos partidos a Valdés me parece muy top. También ha respondido, ¿eh? El sí, chico. hubo una crítica bastante feroz en la llegada de Xavi de que no iba a saber gestionar el tema de Piqué, el tema de Jordi Alba, que tenía que llegar al Barça cuando estos estuvieran fuera. Pues la verdad que en este sentido Xavi sí que ha cumplido. En el sentido de la cantera, yo tengo muchas dudas a día de hoy, pues porque no nos lo ha demostrado. Si esta temporada decide pues incluir a Pau Primo, Marc Casado y sale Nico cedido, pues ostras, oye, pues a lo mejor es que tenía razón y él apostaba por un pivote más clásico y quizás lo de Nico no le compensaba o tenía algún problema con él a nivel personal deportivo, no lo sé, pero no tiene pinta. Luego lo que te quería preguntar, y ya para ir acabando, es, estamos hablando de que Oriol Romeu se va a mover entre 5 y 8 millones y hay opciones quizás de jugadores jóvenes, por ejemplo, Fabricio Díaz, que está en el Liverpool de Montevideo, campeón del Mundial Sub-20 con Uruguay, que ganó Italia, que dicen que vale 8 millones, que no sé si es cláusula, pero vamos, son 8 millones. Y luego el tal Vermieren, el belga, que está en el Royal Amberes, no sé por qué cifra saldría, sí que aquí hay otros clubes grandes interesados, en Fabricio también, pero el precio es el que es. ¿Crees que ante la posibilidad de a lo mejor gastarte 8 millones en un jugador joven, el club lo que debería hacer es no fichar a un Uriol Romeu, por mucho que te encaje muchísimo su perfil, e ir a por un chico joven? Para eso tienes que tener mucha valentía y tienes que tenerlo muy claro. Porque al Es final muy arriesgado porque no tienes la opción A. Xavi no va a querer eso. Pues, Sí. porque, o sea, no tiene una base que diga, oye, pues si me sale bien, pues de puta madre, si me sale mal, pues nada. Es complicado, es muy complicado. Incluso el Madrid que hace apuestas alguna vez arriesgada y tal, y muy potente. El año pasado vendió a Casemiro, que era un movimiento muy arriesgado, muy arriesgado, pero claro, se encontró la plantilla era la que era y que fichó a Tchouaméni, que tenía 22 años, que venía de una o dos temporadas espectacular, que incluso podría reubicar a Kroos ahí, que creo que no estamos hablando de cualquier Mindundi, con lo cual apostar por un perfil súper desconocido es complicado. Y complicado básicamente cuando no tienes las herramientas para tirar de otro perfil por si este te falla. Exacto. Sabe que te diga, oye, vamos a empezar con Frenkie porque yo confío, pero si me traes a este tipo que parece que va a marcar la diferencia, pues le puedo dar 1 o 2 años de mientras. No creo que se reúnan los condicionantes para ello. Yo creo que teniendo el plan A, pues sí que tiene sentido de decir, pues cojo un joven y lo voy formando, lo cedo o cualquier historia. También te digo que fichar a un joven de este calibre sí que te bloquea quizá la llegada de un Casado, sí que te bloquea la llegada de un Pau Prim, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Oriol Romeu yo creo que no. Oriol Romeu al contrario, quizá te permite esos 2 años de posible crecimiento que puedan tener Casado, Pau Prim o Nico González para poder saber si son una realidad o no o qué apuesta tienes que hacer. Pues lo que tú dices, en este caso Fabricio Díaz o quizás el belga no tengo tan claro, pero sobre todo Fabricio Díaz no es fichar un Tchouaméni, no es fichar un Ugarte, no es fichar un jugador de más de 50 millones, digamos que ya ha competido, aunque sea una liga del siguiente escalón de las grandes ligas, pero estamos diciendo de jugadores que compiten en Francia, en Portugal, que posiblemente hayan jugado competición europea, es otra escala muy superior, claro, estamos hablando de que Sí.
de que vendría directamente del fútbol uruguayo. Yo creo que ya no es que digas, hostia, Xavi es un poco cero atrevido, tanto en fichajes así un poco alternativos o en canteranos. Creo que un porcentaje muy elevado de entrenadores, si estuviera en la tesitura de Xavi, le dices Oriol Romeu o Fabricio Díaz, creo que todos irían a la inmediatez de dame un Oriol Romeu. Esto me asegura estar muy cercano a revalidar liga, y con un Fabricio Díaz quizá surgen muchas complicaciones y se me complica a la hora de poder estructurar el centro del campo, ¿no? Entonces yo creo que no es Xavi Hernández o no, creo que aquí le ocurriría a muchísimos entrenadores. Sí, yo creo que al 99% de los entrenadores. Y casi al 100% de los entrenadores en el club. Sí. Volvemos a repetir, si hubiera una opción A, pues que la opción B sea canterano o sea un jugador desconocido, tiene sentido, pero es que sin la opción A, que posiblemente Xavi por eso a lo mejor quería una renovación de un año de Busquets, porque a lo mejor renuevo un año de Busquets, empiezo a formar al canterano o empiezo a formar la opción B, que sea un jugador desconocido, o digo, me lo renuevo un año y luego el año que viene me aseguran que me puede entrar a Zubimendi. Ok, vale, entonces el camino ya está estructurado, pero sin este año extra te encuentras un poco en este dilema que, Iván, ya veremos cómo se acaba sucediendo, ya veremos cuál es la opción definitiva del club y volveremos aquí para hablar sobre ello. Iván, muchas gracias por estar aquí. Pues nada, aquí voy a hablar de pivote. Tendremos que hacer otro vídeo, otro día. Cuando sepamos cómo acaba este culebrón, ¿vale? Pues sí. Un abrazo, cuídate. Adiós. Adiós. Otro día, tío, pues me tengo que ir. Es que tengo que hacer un par de cosas y me tengo que ir. Además, me estoy cagando. Casa.